El pueblo es el patrón. Sí, señor. Estamos observando el cuadro de don Luis Carvajal y de la Cueva. Les recomendamos un libro muy importante, el de don Abelardo A. Leal. Un libro que habla sobre el cuadro de Carvajal y de la Cueva, de la capitulación que hizo con el rey Felipe II de España. Les recomendamos ampliamente que vean las biografías de los personajes que estamos citando. Si tenemos problemas globales, lo importante es que tengamos soluciones globales. En este mundo tan comunicado que tenemos actualmente, es muy importante que se sigan estas premisas. Estamos observando varias láminas relativas al constitucionalismo y al liberalismo que llega a nuestra región de la época de la independencia hasta la época de la reforma. Es muy importante la participación que tuvo Fray Servando Teresa de Mier. Nuestro Fray Servando Teresa de Mier, que entre paréntesis también tenía antecedentes de la familia Garza, era descendiente de don Marcos Garza y del Arcón. Estamos observando una lámina en donde cita varios personajes y varias situaciones históricas. Es muy importante que conozcamos nuestra verdadera historia, que tengamos un sustento firme. Mientras no tengamos un sustento firme y conozcamos la realidad de nuestra historia, vamos a estar endebles. Por eso es muy importante y los invitamos nuevamente a que se documenten profundamente. Estamos viendo a don José Bernardo Gutiérrez de Lara. Este personaje, como hemos citado, se toca muy someramente en nuestros libros de historia, pero es un personaje muy importante. Es la persona que tuvo una misión muy específica por nuestro padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, en Washington en 1811. Y a su regreso en Texas es muy importante porque de alguna forma viene a ser la persona que inicia la libertad que se inicia en Texas cuando Texas pertenecía al Imperio Español, aquel famoso cuadro de Carvajal y de la Cueva. Es muy importante porque aquí se inicia la debacle del absolutismo, el absolutismo que traducido a nuestra época es el totalitarismo que estamos viviendo. Es muy importante que profundicen en toda la labor que hizo don José Bernardo Gutiérrez de Lara. Nuestra historia está llena de pasajes de héroes y de villanos, de ganadores y vencidos. Tenemos que profundizar mucho en nuestra historia. Es fundamental el asunto relativo a nuestra independencia. Tenemos que entender que la independencia, entre comillas, que disfrutamos en estos momentos, producto de la independencia que hace don Agustín de Iturbide junto con don Vicente Guerrero, fue una independencia con características muy especiales, ya que la independencia que realiza don Agustín de Iturbide vino a ser una contrarrevolución, una contrainsurgencia, porque don Agustín de Iturbide representaba los intereses del rey, representaba los intereses de la España monárquica, representaba los intereses del virrey don Juan Ruiz de Apodaca, y don Agustín de Iturbide traiciona a todos estos personajes y realiza una independencia con características muy especiales. Don José Bernardo Gutiérrez de Lara, que en otra época fue gobernador en Tamaulipas, es el personaje durante el cual se hace la captura del ex emperador Agustín de Iturbide. Los invitamos nuevamente a que profundicen en esta época de nuestro país, en esta historia que es sumamente estructural. Tenemos que verla con una madurez, con una sensatez, con altura, sin rasgarnos las vestiduras. Finalmente, queremos citar que don José Bernardo Gutiérrez de Lara, hasta donde entendemos, está enterrado en Villa de Santiago. Los invitamos a que profundicen nuevamente sobre la biografía de este personaje. El cruce de caminos que hemos venido citando en otros videos, que se encuentra en Santa Rosa, Apodaca, Nuevo León, es muy importante. Es muy importante durante la época de nuestra independencia, como lo acabamos de ver con la intervención de don José Bernardo Gutiérrez de Lara, que seguramente transitó por este cruce de caminos. Es muy importante durante la época
de lo que se le denomina la invasión o intervención americana, que definitivamente hay mucho que ver en este asunto. Desde nuestra óptica, estos términos no son adecuados. Mucho también hay que hablar sobre lo relativo a la llamada intervención francesa, que tenemos que buscar muy profundos y documentarnos en lo relativo a lo que se denomina Santa Alianza, y debemos de intervenir y documentarnos mucho en lo relativo a documentos como los de Bismarck en Alemania. Es muy importante los hechos que han sucedido en este cruce de caminos también durante nuestra Revolución Mexicana, y sumamente importante lo relativo a la época actual que estamos viviendo. En este totalitarismo, en este neoliberalismo que tiene características de apocalipsis, de donde no se escucha al pueblo, de donde no se nos toma para nada a los ciudadanos. Al contrario, se busca nuestro exterminio, así como nuestro exterminio de nuestro pueblo. Esta es una labor muy importante que por eso los estamos invitando a que profundicen en nuestra historia. En 1845 estuvo en Santa Rosa el ejército que venía de Estados Unidos. Muy importante, al frente de ellos venía el general Zacarías Taylor, y junto con él venían varios cadetes de West Point. En esa época, unos jóvenes. Venía el general Ulysses Grant y el general Robert Eduardo Lee. Es muy importante la presencia de estos personajes en nuestro pueblo. El general Zacarías Taylor y el general Ulysses Grant posteriormente fueron presidentes de Estados Unidos. Y también muy importante porque el general Grant, representaba las fuerzas del norte y el general Lee representaba o comandaba las fuerzas del sur. Esto durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Es muy importante que conozcamos la verdad, nuestra historia. Es muy importante que conozcamos la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre ese absolutismo, ese actual totalitarismo que se encuentra destruyendo a nuestro pueblo. Es muy importante que profundicemos. Los invitamos a esto que se conoce como invasión o intervención americana. Tenemos que ver la historia con una auténtica lupa y tenemos que verla al amparo de la verdad, al amparo de la justicia, al amparo de la ley, del Estado de Derecho. Los invitamos a que conozcan las memorias de todos estos personajes. Es muy importante, insistimos, que se conozca la verdad, que conozcamos todos los puntos de vista, no nada más ver la historia en una forma parcial. Tenemos que verla en una forma integral y total, desde un concepto de nivel mundial. Es muy importante en 1857 la Constitución de esa época. Es muy importante porque cita asuntos sumamente estructurales. Un asunto estructural es la libertad de cultos. La primera iglesia protestante, entendemos, a nivel Latinoamérica, se encuentra en Santa Rosa. Y es de justicia mencionar a personajes como don Santiago Hickley, don Tomás Westrup, doña Melinda Rankin. Es sumamente importante que conozcamos las biografías de estos personajes y nos traslademos a la época de 1860, 62, 64, que es la fecha de la primera iglesia protestante que se encuentra en Santa Rosa. También es muy importante que lo asociemos a la biografía del emperador Carlos V, a los pasajes que se citan en la Dieta y en el Edicto de Worms. Insistimos, el mundo está totalmente comunicado,
todos son vasos comunicantes. Por eso es muy importante que analicemos todas las situaciones en un nivel estructural o global. Asimismo, los invitamos a que profundicen en la biografía del emperador Maximiliano de Habsburgo. Esta época que se conoce en nuestra historia como intervención francesa, hay mucho que hablar a la fecha, al momento, sobre esta época o esta etapa de nuestra historia. Es muy importante, se cita que hay un personaje decíamos, que murió en El Salvador, de nombre Justo Armas, y por ahí un historiador lo relaciona con el emperador Maximiliano. Los invitamos a que profundicen en el tema. En Santa Rosa, la época de la intervención francesa es una época muy importante. Citamos a don Pedro Treviño. Don Pedro Treviño era juez en la época de la intervención francesa y fue un personaje que tuvo un papel muy destacado. Cuando iban a llegar las fuerzas francesas, toma un caballo, se va por el río Pesquería y llega a la hacienda, o más bien a la Catedral de la Purísima. Ahí se encontraban las fuerzas liberales del general Mariano Escobedo y lo pone al tanto efecto de que no sufrieran una emboscada o una sorpresa. Muy importante también es don Lino Guajardo. Don Lino Guajardo participa durante la época en que estuvo don Benito Juárez García en Monterrey. Y era un personaje muy cercano a don Benito. Incluso lo acompaña todo el recorrido que hizo hasta Paso del Norte en Chihuahua. Santa Rosa es un pueblo que ha aportado mucho a la comunidad en el estado de Nuevo León. Como la mayoría de pueblos que existe en nuestro estado. Sabrán nuestros funcionarios, esos que se dicen nuestros servidores, lo que es andar desmontando a mano, andar haciendo acequias y canales a mano, andar sembrando en seco, que no llueva, volver a sembrar en seco, vivir del sudor, del propio sudor. Claro que no lo saben. Están esperando atrás de un escritorio cómodamente que llegue su quincena. Están parasitando, están destruyendo la planta productiva del municipio de Apodaca. Existen algunos buenos funcionarios, pero solamente es un 10%. El 90% es una bola de lacras, es una bola de parásitos. Aquí estamos dando una serie de información de tipo económico, que qué lástima que nuestro alcalde Raimundo Flores Elizondo, el alcalde delincuente, a pesar de ser contador público, nunca aparezcan situaciones de carácter económico. Vean ustedes cómo está viviendo el grueso de la población. Se encuentra en una situación sumamente deplorable, sumamente alarmante. ¿Cómo va a vivir con 180 pesos libres aproximadamente? Y a pesar de esa cantidad, que en muchos casos no existe, ¿por qué? Porque existe un gran desempleo. Eso es de las gentes que trabajan, que ganan alrededor de 700, 800 pesos el gran volumen, el gran porcentaje de la población. Y toda esa población está sujeto a una explotación, a una esclavitud. ¿Por qué? Porque de toda la bola de delitos que existen en Apodaca, nunca se restituye nada. Son pérdidas todas con cargo al pueblo. ¿Por qué don Raimundo no incluye nada de estos parámetros, nada de estos informes en sus pomposos y artificiales informes? Lo invitamos a que dé la realidad del país. Dios salve a Santa Rosa.